Mira, they're setting up for tonight. The music competition for Dia de Muertos. You want to be like your hero? You should sign up. My family would freak. Look, if you're too scared, then, well, have fun making shoes. Come on, what did De La Cruz always say? Seize your moment? Show me what you got, muchacho. I'll be your first audience. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Creo que la razón más evidente por la que Coco, la película más reciente de Pixar, es digna de atención es porque es el esfuerzo más grande hasta el momento de esa productora y de Disney por romper estereotipos culturales. Es un proyecto que Disney ha ejecutado desde hace varios años y que es evidente, por ejemplo, en la evolución de sus princesas. Pero insisto, el caso de Coco era doblemente desafiante porque se proponía, por un lado, romper con una tradición de dibujos animados en Estados Unidos que específicamente ha creado estereotipos sobre México y los mexicanos. No solo lo ha hecho Disney, ahí está Speedy González de Warner Brothers. Esto por un lado, y por el otro, Coco se propone no solo ver a México de otra manera, sino desentrañar una de sus tradiciones más complejas, más elaboradas y menos fáciles de entender por otras culturas, como es nuestra celebración del Día de Muertos. Como primera conclusión anticipada, sí es posible decir que Coco representa un salto cualitativo enorme con respecto a esas otras caricaturas, y aquí sí pienso sobre todo en Disney, en donde se mezclaba lo español con lo mexicano, con lo propio de otros países en Latinoamérica, con lo caribeño, dando como resultado personajes como los Tres Caballeros. Y si se trataba de personajes más elaborados, entonces se presentaban bandidos o señoritas que tenían más que ver con la California del siglo XIX, cuando todavía era territorio mexicano, que con cualquier aspecto del México contemporáneo. En Coco, en cambio, sí hay un esfuerzo real y logrado en buena medida, en gran medida, por mostrar un pueblito mexicano del siglo XXI y a una familia que viviría en este contexto con valores propios de las familias mexicanas, que además son casi opuestos a los de las familias estadounidenses. Por ejemplo, la unión familiar. No importa qué tan adultos sean los miembros de una familia, o el orgullo por el ejercicio de un oficio, valga la cacofonía y la rima, y este oficio además se va transmitiendo de generación en generación. Sí hay un pequeño resabio del enamoramiento cultural que tiene Estados Unidos con el México postcolonial californiano, pero es mínimo, no empaña otros aspectos de la representación de México en Coco. Ya para hablar en concreto de la película, hablemos de su protagonista, del niño Miguel Rivera, y de su familia, los Rivera, que son habitantes del pueblo ficticio de Santa Cecilia. Ellos son zapateros, se espera que Miguel continúe esta tradición, pero él tiene sueños de fama. Él quiere seguir los pasos de su ídolo, Ernesto de la Cruz, un cantante y un actor, el más famoso de Santa Cecilia, que conquistó fama mundial. Pero Miguel enfrenta un obstáculo, y es que en su familia está prohibido escuchar música, ya no se diga tocarla, porque su tatarabuelo, que era músico, abandonó a su tatarabuela, le causó gran dolor, y la abuela de Miguel ha prohibido entonces que se honre de alguna manera la profesión de este tatarabuelo villano. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Día de Muertos? Bueno, que la acción transcurre en esa fecha y que Miguel quiere concursar en un concurso que se celebra en este Día de Muertos para músicos aficionados. Visita la cripta de Ernesto de la Cruz con espera de obtener alguna inspiración, y por ser Día de los Muertos logra cruzar el umbral entre la vida y la muerte, visita el país de los muertos y ahí descubre secretos oscuros de su propia familia. Si toda esta premisa y el tono con el que la narré evoca al melodrama familiar mexicano que ustedes habrán visto en muchas películas, esto es deliberado por parte de Pixar, y creo que es un acierto hacer un homenaje a este género que es el más popular en el cine y en la televisión mexicana. Creo que no es casual que Ernesto de la Cruz sea físicamente muy parecido, es casi idéntico a Pedro Infante, quien, sobra decir, es el ídolo popular más grande que ha tenido México, así como Ernesto de la Cruz es el ídolo popular más grande de Santa Cecilia. Tampoco es casualidad que ambos hayan muerto en la cima de su carrera, jóvenes, a causa de un accidente. Incluso hay pequeños fragmentos de películas en Coco en las que se supone que participó Ernesto de la Cruz, se le ve vestido de sacerdote, y es imposible no pensar en Pedro Infante en su película El Seminarista. Así que la parte de las tradiciones, tanto en lo visual como en la música y en los personajes,
en Coco está bien lograda la parte de la representación cultural de México. Sin embargo, no debemos de olvidar que es una producción híbrida, que sus productores son estadounidenses y en donde se nota la herencia estadounidense de Coco es en la concepción del País de los Muertos, que bien podría ser un parque temático de la muerte, con teleférico, con monorriel, con atracciones, con altavoces. Hay un sistema hiperorganizado para que los muertos crucen al mundo de los vivos, el Día de Muertos, tan hiperorganizado que en nuestro país, México, nunca podríamos llevarlo a cabo. Hay también guiños a la cultura popular de Estados Unidos. La tatarabuela de Miguel, que vive ya en el País de los Muertos, monta a su alebrije llamado Pepita y recuerda muchísimo a Daenerys Targaryen montando alguno de sus dragones. En fin, hay todas estas ideas estadounidenses de lo que podría ser el País de la Muerte, pero no lo digo de ninguna manera como un problema de la película, ni como una gringada, si lo quisiera decir peyorativamente, para nada. Creo que son ideas que a Pixar le funcionan muy bien, que vuelven a esta parte de la película muy ingeniosa, muy efectiva y que a fin de cuentas no tergiversa ninguna tradición nuestra. ¿Por qué? Porque Pixar no se está proponiendo representar la idea prehispánica de la muerte, simplemente está jugando con cómo sería el país de los muertos y en lo respectivo a la celebración del Día de Muertos, las ofrendas y los panteones, lo hace de una manera digna y decorosa. Respecto a la animación de Coco, sucede lo que pasa en muchas otras películas de Pixar, que es impecable, sobre todo en lo relativo a las criaturas, a los animales. En otras películas de Pixar se anima a robots y a juguetes de manera que tengan emociones humanas, pero los seres humanos paradójicamente acaban pareciendo muñecos, la piel parece que es de plástico. Con excepción del cabello, la textura del pelo en los humanos de Pixar es asombrosa y es una de las razones por las que más se enorgullece esta casa productora. Ha llegado a niveles impresionantes. Y ya por último, porque tengo que concluir en algún momento, hablando de los resortes emocionales de esta película, hay quien dice que el final de Coco hace una apología del padre ausente de las familias mexicanas y que eso es condenable. Yo creo que más bien hay una reflexión sobre la memoria y sobre cómo se cierran ciertos ciclos de vida y en este sentido es muy similar a otra de las grandes películas de Pixar, que es Up. Y son sentimientos y temas universales. Y lo digo porque si hubiera que hacer una lectura de género de Pixar, de Coco, de Pixar, creo que habría que notar la representación que se hace de las mujeres mexicanas, madres de familia nada resignadas, que sacan adelante a su familia, que tienen buen humor y que son firmes. Y creo que esta es una reivindicación incluso respecto a cómo las mismas películas mexicanas han representado a las madres mexicanas. Creo que no puede pensarse en una imagen más positiva. Vayan a ver Coco, está en casi todas las salas y yo voy a estar aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.